Historia de un buen brahmin es una obra que nos sumerge en la vida de un hombre sabio que, tras haber dedicado su existencia a la búsqueda de la verdad y la perfección moral, se ve enfrentado a las profundas contradicciones que existen entre la teoría filosófica y la realidad humana. Voltaire, a través de una narrativa irónica y reflexiva, explora temas como la religión, el sufrimiento, la bondad y la moral, mientras su protagonista busca entender su lugar en un mundo que parece estar lleno de contradicciones. El cuento revela las limitaciones del idealismo y de las enseñanzas religiosas, dejando al lector con una reflexión sobre la naturaleza de la sabiduría y la aceptación del sufrimiento. Capítulo 1. El buen brahmin y su vida de sabiduría. Había una vez, en un lejano rincón de la India, un hombre cuya vida se regía por las más estrictas normas del conocimiento y la virtud. Este hombre era conocido en toda la región como el buen brahmin, un título que no solo denotaba su linaje, sino también la pureza de sus pensamientos y actos. A sus ojos, la sabiduría no era una simple búsqueda intelectual, sino una forma de vida, una manera de ser que se expresaba en cada una de sus acciones, en cada uno de sus pensamientos, y en la serenidad de su mirada. En el vasto universo de la espiritualidad india, el buen brahmin se encontraba en la cima, buscando siempre una verdad universal, que, según él, se escondía tras el velo de la ignorancia humana. Su vida comenzaba al amanecer, cuando los primeros rayos de sol acariciaban suavemente la tierra. En su hogar, una humilde choza en las afueras de un pequeño pueblo, el brahmin se levantaba con una precisión casi ritual. Sin prisa, pero con determinación, se dirigía a las aguas sagradas del río cercano, donde se sumergía en un baño purificador que no solo limpiaba su cuerpo, sino que también renovaba su alma. Mientras las aguas corrían a su alrededor, se concentraba en la meditación profunda, buscando alcanzar la armonía con el cosmos y con la divinidad que, según él, habitaba en cada rincón del universo. Los días del brahmin transcurrían entre libros de antiguos textos sagrados, escritos en lenguas que solo unos pocos entendían, y largas horas de reflexión bajo los árboles, donde su mente se adentraba en las complejidades de la vida humana y el destino de las almas. Nadie lo veía salir de su retiro para participar en los asuntos mundanos. El comercio, la política y las vanas distracciones del pueblo le eran completamente ajenos. Para él, la única verdadera realidad era la que se encontraba en los textos sagrados, en los cantos religiosos y en el silencio de su propia mente. A lo largo de los años, el buen brahmin se fue ganando la fama de ser un hombre sabio, un hombre cuya comprensión de las leyes divinas y humanas era profunda. Los jóvenes venían a él en busca de consejos, los ancianos a escuchar sus reflexiones, y los sacerdotes a consultar sus interpretaciones de los antiguos escritos. Para todos, el brahmin era una figura venerada, un faro de luz en un mundo oscuro de confusión. Sin embargo, tras todo este respeto y admiración, existía en su corazón una inquietud, una especie de vacío que no lograba llenar, un sentimiento de que, por más que estudiara y meditara, algo en su vida seguía estando incompleto. La gente, al ver su serenidad y su disciplina, pensaba que el brahmin ya había alcanzado la iluminación, que sus dudas y preocupaciones ya no tenían cabida en su vida. Pero lo que no sabían es que, dentro de su alma, se libraba una batalla silenciosa. El brahmin comenzaba a preguntarse si la vida que había elegido, tan aislada, tan dedicada a la práctica de la pureza y la contemplación, era realmente la forma más alta de vivir. ¿Acaso el conocimiento y la virtud debían separarlo del mundo, o debía involucrarse más con él para comprender mejor la verdadera naturaleza del ser humano? Así, entre las hojas caídas de los árboles y los ecos del viento que recorrían los campos, el brahmin se veía asediado por preguntas que nunca antes habían perturbado su mente. Se preguntaba si la sabiduría que había logrado acumular, los libros que había estudiado, las tradiciones que seguía con devoción, eran suficientes para comprender el misterio de la vida. Y, al mismo tiempo, se preguntaba si realmente era posible ser un hombre bueno en un mundo lleno de sufrimiento y contradicciones. ¿Podía un hombre ser completamente virtuoso sin caer en el error de la hipocresía, sin perderse en la perfección que, a veces, parece inalcanzable? Los días se alargaban en su solitaria rutina, pero las preguntas seguían surgiendo en su mente, como gotas de lluvia que nunca dejan de caer. El buen brahmin estaba a punto de iniciar un viaje que cambiaría por completo su forma de ver el mundo, un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que hasta entonces había considerado la verdad. Pero aún no lo sabía. En ese momento, continuaba inmerso en su meditación, su mente buscando respuestas entre las sombras de la duda, y su alma esperando que algún día encontrara la paz que tanto anhelaba. Así comenzaba la vida del buen brahmin, en su tranquila existencia,
rodeado de sabiduría y de cuestionamientos, en el umbral de un destino que aún no podía imaginar. La verdadera aventura estaba a punto de comenzar, y las primeras semillas de la duda comenzaban a germinar en su corazón. Capítulo 2. El inicio del viaje hacia la búsqueda de la verdad. El buen Brahmin, como cada mañana, se despertó antes del alba, cuando la oscuridad aún cubría la tierra y las estrellas, aunque distantes, parecían susurrar secretos a la luna. Había algo diferente en él esa mañana, una ligera perturbación en su ser que lo empujaba a cuestionar su rutina, a romper con la calma que había gobernado su existencia hasta entonces. Había, en el fondo de su alma, un deseo de encontrar algo más allá de la quietud de su vida solitaria, algo que sus libros y su meditación no podían proporcionarle. Era cierto que las aguas sagradas del río, donde cada día se sumergía en busca de purificación, lo calmaban por un tiempo, pero el alma del Brahmin parecía seguir siendo un vasto océano agitado, buscando un puerto al cual anclarse. Las respuestas a las preguntas que surgían en su mente ya no llegaban con la misma claridad que antes. ¿Era el conocimiento todo lo que necesitaba? ¿Acaso las enseñanzas de los antiguos textos, por más veneradas que fueran, no habían dejado de satisfacer su sed de comprensión? Ese día, el Brahmin sintió que el mundo, con todas sus contradicciones y misterios, lo llamaba con una fuerza que no podía ignorar. No era suficiente con estudiar, con leer, con meditar. No bastaba conseguir los pasos que su vida había marcado durante tantos años. La verdad, pensaba, debía ser algo más que palabras o conceptos. Necesitaba vivirla, experimentarla en su carne, sentirla en cada poro de su ser. Su mente, tan entrenada en las doctrinas de los antiguos, comenzaba a abrirse hacia algo desconocido. Mientras realizaba su rutina matutina de oraciones y meditaciones, una idea repentina se apoderó de él. ¿Qué pasaría si, por un breve momento, dejara de ser un simple espectador del universo y me convirtiera en parte de él? El pensamiento lo sorprendió. Hasta entonces, su vida había sido una observación constante del mundo, una distancia necesaria para preservar su pureza. Pero ahora, la necesidad de integrarse, de sumergirse en la esencia misma de la existencia, se hacía urgente. ¿Y si me uniera a los hombres, a los que sufren y viven? Pensó. Era una idea radical para alguien que había dedicado su existencia a la reflexión, el estudio y el ascetismo. El Brahmin nunca había considerado que su vida fuera incompleta hasta ese momento. Pero algo en su interior le decía que debía abandonar la seguridad de su santuario, el refugio de su intelecto, y sumergirse en el mundo, con todas sus sombras y luces. Sentía que había llegado el momento de iniciar un viaje, uno que no podía ser predicho por los libros, un viaje que solo el alma podía comprender. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a retirarse, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos, el Brahmin decidió emprender su viaje. Se despidió de su choza, de sus libros, de la tranquilidad que siempre había conocido. Con un paso firme y decidido, se adentró en el bosque, dejando atrás la vida que conocía. Sabía que el camino hacia la verdad no se encontraba en la quietud, sino en el movimiento, en la acción, en el encuentro con el otro. Y así, caminó, cada paso lleno de incertidumbre, pero también de una extraña esperanza. Su primer destino fue una pequeña aldea, un lugar donde los hombres y mujeres vivían según las leyes del comercio, del esfuerzo y la convivencia. El Brahmin, con su porte sereno y su rostro marcado por años de sabiduría, no pasó desapercibido. Los aldeanos lo miraban con curiosidad, sabiendo que él venía de un lugar lejano y extraño, uno del que solo se hablaba en los cuentos y las leyendas. Sin embargo, el Brahmin no tenía tiempo para charlas superficiales. Su único propósito era comprender, adentrarse en las vidas de aquellos que habitaban esa aldea, sumergirse en sus dudas, en sus alegrías y sufrimientos. A medida que pasaban los días, el Brahmin comenzó a observar la vida de los aldeanos con una mezcla de fascinación y desdén. Los veía trabajar, discutir, reír y sufrir, como si cada acción estuviera cargada de un significado profundo que él aún no comprendía. Pero, al mismo tiempo, había algo que lo desconcertaba profundamente. La gente parecía no cuestionar lo que hacía. ¿Cómo podían vivir sin preguntarse si lo que hacían tenía algún propósito más allá de lo inmediato? El Brahmin había sido educado para reflexionar, para buscar la esencia en cada detalle, pero aquí parecía que la mayoría de las personas se conformaban con la superficie de las cosas. Con el paso del tiempo, el Brahmin comenzó a entablar conversaciones con algunos de los aldeanos. Había algo en sus palabras que lo desbordaba, no eran filosóficas,
no seguían las reglas de la razón, pero sí reflejaban una comprensión intuitiva de la vida. Por primera vez en su vida, el brahmin se sintió confrontado por una realidad que no podía analizar, que no podía descomponer en categorías lógicas. La vida de los aldeanos, con sus alegrías y penas simples, parecía ser suficiente en sí misma. No necesitaban la sabiduría de los textos, ni las meditaciones interminables. Vivían, y eso, pensaba el brahmin, era lo que realmente importaba. Pero, por dentro, el brahmin seguía sintiendo que algo le faltaba. Sus encuentros con los aldeanos, aunque enriquecedores, no resolvían la angustia que sentía en su corazón. Buscaba algo más profundo, algo que no pudiera ser tocado por las palabras, algo que lo conectara con el misterio mismo de la existencia. Por eso, decidió continuar su camino, adentrándose en otras aldeas, en otras ciudades, con la esperanza de encontrar, finalmente, esa verdad que se le escapaba. Y así comenzó el verdadero viaje del brahmin. Un viaje que lo llevaría a descubrir, paso a paso, que la verdad no es una propiedad de los libros, ni una conquista del intelecto, sino una experiencia vivida. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto de los seres humanos lo empujaban más cerca de lo que buscaba. Aunque aún no lo sabía, el brahmin estaba a punto de descubrir que la sabiduría no reside únicamente en las palabras sagradas, sino también en la vivencia, en el sufrimiento y el amor, en la belleza que se encuentra en lo efímero de la vida humana. A medida que avanzaba en su viaje, el brahmin aprendió que la verdadera búsqueda de la verdad no tiene fin. Que cada paso, por más incierto que sea, lo acerca más a una comprensión más profunda de su propio ser y del mundo que lo rodea. Así comenzó el viaje del buen brahmin, un viaje que lo transformaría para siempre. Capítulo 3. Encuentro con la duda y la alegría. El brahmin continuó su viaje por tierras desconocidas, dejando atrás las aldeas que había visitado y las personas con las que había compartido sus primeras experiencias. A medida que caminaba hacia nuevas tierras, la sensación de desconcierto se fue intensificando dentro de su pecho. Su alma, acostumbrada a la serenidad y la quietud del estudio, se veía ahora sacudida por las olas de la vida en su estado más puro, sin el filtro de la razón o de los principios milenarios que había estudiado. Cada nuevo encuentro, cada nueva experiencia, se sentía como un peso que añadía más complejidad a su búsqueda, pero también como una clave que podría abrir la puerta hacia algo más grande y profundo. Un día, cuando el sol ya comenzaba a caer, cubriendo el horizonte con una capa de colores cálidos, el brahmin llegó a una ciudad bulliciosa. Era un lugar lleno de movimiento, de risas, de murmullos de los mercados y de conversaciones que se cruzaban por las calles, creando un ambiente vibrante y lleno de vida. Sin embargo, la vida de esta ciudad parecía contradecir todo lo que él había aprendido hasta ese momento. Mientras caminaba entre las personas, escuchaba sus risas y sus intercambios, se daba cuenta de que no existía un plan general para la vida de estos seres, no había una guía moral clara, ni principios elevados que guiaban sus actos. Parecía que todos vivían solo para satisfacer sus deseos inmediatos, y en su cara, los gestos de euforia se mezclaban con la indiferencia. El brahmin se adentró en el mercado, donde pudo ver una escena que lo conmovió profundamente. En medio del bullicio, un niño pequeño jugaba con una pelota, corriendo y saltando con una alegría contagiosa, mientras su madre lo observaba desde una esquina, atenta a cada movimiento. La expresión de felicidad en el rostro del niño era pura, como si todo el mundo se redujera a ese momento de pura dicha. El brahmin se acercó cautelosamente, observando con detenimiento el juego del niño, y por primera vez en su vida, sintió una punzada de emoción que no podía explicar. Había algo en esa simple acción, en la risa inocente del niño, que le decía más acerca de la vida que todos los libros que había leído. Mientras el niño se detuvo por un momento para tomar aire, el brahmin se acercó a la madre y, sin saber exactamente qué decir, la saludó. «¿Qué es lo que hace tan feliz a tu hijo?», preguntó, sin ocultar la curiosidad que lo invadía. La madre, al principio sorprendida por la pregunta, sonrió con una dulzura que parecía iluminar la escena. Con un tono de voz suave y tranquila, le respondió: «Mi hijo es feliz porque no se detiene a pensar en lo que no puede controlar. Vive el momento, no se preocupa por el futuro ni por el pasado. Juega, ríe y disfruta, porque eso es lo único que realmente importa». El brahmin se quedó pensativo, como si un rayo de luz hubiera iluminado su mente. ¿Cómo era posible que la felicidad de un niño fuera tan simple y, al mismo tiempo, tan profunda?
Durante toda su vida había buscado la sabiduría a través de libros, meditaciones y reflexiones, pero en ese breve encuentro con la madre y el niño, descubría una verdad más compleja y directa. La sabiduría no siempre residía en la mente, no siempre estaba en los textos o en las enseñanzas ancestrales. La sabiduría podía encontrarse en la forma en que vivían las personas sencillas, en su conexión directa con la vida misma, sin complicaciones. Esa noche, el brahmin se retiró a un pequeño alojamiento en la ciudad, pero el peso de su reflexión no lo dejaba en paz. Pasaba de un pensamiento a otro, cuestionándose si, en su búsqueda incansable por comprender el mundo y el universo, no habría perdido de vista lo que era verdaderamente importante: vivir, experimentar, sentir. La duda comenzó a invadir su mente, como una niebla que cubría el camino y le impedía ver con claridad. Pero, al mismo tiempo, esa duda era liberadora. Ya no sentía la necesidad de encontrar una única respuesta correcta, ni la certeza de que había un solo camino hacia la verdad. A medida que los días pasaron, el brahmin se encontró con más personas, algunas de ellas con vidas llenas de lucha y sacrificio, otras de ellas con una alegría simple y serena. Un comerciante que se levantaba al alba para vender sus mercancías, una anciana que tejía sin cesar mientras contaba historias de su juventud, un joven músico que tocaba su instrumento en las plazas para ganarse la vida. Todos, de alguna manera, vivían el presente, sin preocuparse por los grandes misterios del universo. El brahmin se dio cuenta de que, en su empeño por encontrar respuestas a preguntas trascendentales, había olvidado una de las enseñanzas más antiguas de todos: la vida es una experiencia que no puede ser comprendida solo a través de la mente. La vida, al igual que el niño que jugaba en el mercado, debe ser vivida, experimentada, disfrutada. En una de esas tardes cálidas, el brahmin, al caminar por las calles de la ciudad, se encontró con una pequeña plaza en la que un grupo de jóvenes se reunía para bailar y cantar. La música llenaba el aire, y el brahmin se quedó en silencio, observando cómo sus cuerpos se movían con una gracia y una libertad que jamás había experimentado. La danza, pensó, es la forma más pura de expresión humana, donde la mente y el cuerpo se funden en un solo movimiento, donde el ser se expresa sin palabras, sin límites. En ese momento, comprendió algo fundamental: la vida no necesitaba ser comprendida, solo vivida. La alegría de los hombres, su amor por la belleza, su capacidad para experimentar la existencia en toda su complejidad, era lo que verdaderamente le daba sentido a la búsqueda de la verdad. La verdad, pensó, no se encuentra en las palabras, ni en las teorías, ni en los textos antiguos. Se encuentra en el corazón del hombre, en su capacidad para sentir, para vibrar, para ser. El brahmin comenzó a entender que la verdadera sabiduría radica en aceptar la vida tal como es, en abrazar sus contradicciones, sus luces y sombras, sin intentar imponerle un sentido rígido y estático. La vida, pensaba, es un flujo constante, un movimiento que no puede ser atrapado en las redes de la razón. Y en ese momento de revelación, mientras el viento soplaba suavemente y la música seguía llenando el aire, el brahmin sintió una paz profunda que nunca había experimentado antes. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero por primera vez no buscaba respuestas, sino que simplemente se permitía vivir. La duda y la alegría se habían entrelazado, y el brahmin se dio cuenta de que ambas eran partes esenciales de su existencia. Quizás la sabiduría no consistía en encontrar la verdad absoluta, sino en aprender a caminar con la duda, a bailar con la incertidumbre, a vivir con la alegría de no saber. Capítulo 4. La ilusión de la prosperidad y la tristeza del hombre. El brahmin había viajado ya mucho tiempo, y el polvo de las diversas tierras que había pisado comenzaba a pegarse a sus ropas y a su alma. Aunque sus pensamientos eran muchos y contradictorios, no se atrevía a dejar de caminar. Aquel viaje, que había comenzado con el deseo de encontrar la verdad, se estaba convirtiendo poco a poco en una exploración más profunda sobre lo que significaba vivir y ser humano. El silencio interior que siempre había buscado parecía escaparle entre los dedos, pero también, curiosamente, lo encontraba en los momentos más inesperados, como si la vida misma estuviera mostrándole lecciones en cada paso. Un día, después de caminar durante horas por un sendero rodeado de frondosos árboles, el brahmin llegó a una ciudad que parecía rebosante de riquezas y prosperidad. Las calles, amplias y cuidadas, se llenaban de casas elegantes y mercados donde se vendían finos tejidos, joyas brillantes y especias de todas las partes del mundo. La opulencia estaba a la vista en cada esquina, desde las ropas de los habitantes hasta las magníficas construcciones que reflejaban la luz del sol.
Los comerciantes, satisfechos con su negocio, caminaban orgullosos entre la multitud, mientras los aldeanos parecían pasar por allí en busca de algo más, un sueño tal vez, una vida mejor. El brahmin, que había visto muchas ciudades antes, se sintió intrigado por el esplendor de esta en particular. Sin embargo, a medida que paseaba por las calles, una sensación de incomodidad empezó a crecer en su pecho. Las personas que se cruzaban con él tenían los ojos vacíos, como si todo el brillo que los rodeaba no hubiera tocado sus corazones. Las sonrisas eran superficiales, los gestos automáticos, y aunque parecía que todo el mundo vivía en armonía con el bienestar material, algo faltaba en esa ciudad. La prosperidad había invadido sus corazones de tal manera que ya no quedaba espacio para el alma. El brahmin observó a una joven que caminaba delante de él, sus manos llenas de bolsas de seda y oro. Se veía hermosa y bien vestida, y sin embargo, su rostro reflejaba una tristeza que no podía ocultarse. A pesar de la riqueza que la rodeaba, los ojos de la joven no brillaban de alegría, sino que estaban nublados por una sombra de soledad. El brahmin, incapaz de ignorar su dolor, se acercó con cautela, temeroso de invadir su espacio, pero también con un profundo deseo de entender lo que sucedía. «¿Por qué te ves tan triste, siendo tan rica?», le preguntó, con voz suave y sin juicio. La joven lo miró con sorpresa, pero rápidamente se deshizo de su expresión de desconcierto y le ofreció una sonrisa vacía. «Mi riqueza no me ha dado paz», respondió ella con un suspiro. «He tenido todo lo que siempre soñé, pero el vacío en mi interior no se ha llenado con nada de eso. Vivo en un mundo donde todos compiten por obtener más cosas, más reconocimiento, pero cada día me siento más sola, más perdida». El brahmin la observó con detenimiento, notando el desasosiego en su rostro, la fragilidad en su voz. Él, que había dedicado su vida a los estudios y la búsqueda de la verdad, comprendió en ese momento lo que nunca había logrado entender completamente. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, ni en la fama o el poder. La verdadera riqueza, pensó, debe nacer en el corazón del hombre, en su capacidad de amar y de sentir, en su conexión con los demás y con la naturaleza. La joven, después de un largo silencio, continuó. «Vivo para los demás, pero no sé quién soy realmente. Mi vida está llena de expectativas ajenas, de roles que debo cumplir para ser aceptada en este mundo. Pero nunca me he preguntado qué quiero yo, qué siento yo. He alcanzado la prosperidad que me prometieron, pero aún no he encontrado la felicidad. ¿Sabes? Todo lo que la gente ve como éxito, yo lo veo como una prisión». El brahmin se sintió tocado por sus palabras, pues en ellas resonaba algo que él mismo había experimentado, aunque de manera diferente. A lo largo de su vida, había buscado la verdad, las respuestas universales que dieran sentido a su existencia, pero, al igual que la joven, había olvidado una verdad fundamental: la felicidad no depende de alcanzar un ideal ajeno, sino de comprender quién se es realmente, de encontrar el equilibrio entre lo que uno es y lo que uno busca. La joven continuó su camino, dejándolo con una sensación de tristeza y reflexión que no podía apartar. Aunque el brahmin comprendió que la riqueza exterior no era suficiente para llenar el vacío interior, se dio cuenta de que aún le faltaba mucho por comprender. Mientras caminaba a lo largo de las avenidas, pensó en las ciudades llenas de riquezas que había visto en su vida, y se dio cuenta de que, aunque la prosperidad material era innegablemente llamativa, escondía una triste realidad. El alma humana podía perderse en su búsqueda de cosas externas, y la paz interior podía volverse un espejismo que parecía tan distante como la propia felicidad. Pero el brahmin no dejó que la tristeza lo envolviera por completo. Se detuvo en una pequeña plaza, rodeada de árboles, y se sentó en un banco de piedra. Allí, bajo la sombra de las ramas, permitió que sus pensamientos se disiparan como las hojas caídas por el viento. Había aprendido que, aunque la riqueza material podría traer una satisfacción temporal, solo a través de la conexión con uno mismo y con los demás se encontraba la verdadera prosperidad. Y aunque aún no tuviera todas las respuestas, sentía que estaba más cerca de entender lo que significaba vivir con sentido. El brahmin se levantó del banco, y en ese instante, decidió seguir adelante, hacia el siguiente lugar que le esperaba. No sabía lo que encontraría, pero había algo en su corazón que le decía que el viaje aún no había terminado. Quizás, en su próxima parada, entendería lo que realmente le faltaba: no más riquezas ni más logros, sino una vida plena, en armonía con el ser. Capítulo 5. El encuentro con la sabiduría silenciosa. El brahmin continuó su camino, cruzando montañas y valles,
desiertos de polvo y mares de verdes campos que se extendían ante sus ojos como una vasta pintura de la naturaleza. A pesar de la belleza del paisaje, el peso de las reflexiones que lo habían acompañado en los últimos días lo seguía, como una sombra que no se disipa con la luz del sol. La joven en la ciudad rica había dejado una huella profunda en su alma, pues le había mostrado la amarga verdad de que no todo lo que brilla es oro, y que la verdadera riqueza no es la que se acumula en el cofre, sino la que se lleva dentro. Su paso, aunque aún firme y decidido, se volvía más lento a medida que su mente se perdía en un mar de preguntas. ¿Era posible vivir sin desear? ¿Podría el hombre encontrar paz si dejaba de perseguir lo que los demás consideraban esencial? La sabiduría que había adquirido a lo largo de su vida parecía ahora insuficiente, como si hubiera tocado solo la superficie de un océano vasto y profundo. Su búsqueda de respuestas, que había comenzado con ardor, ahora se transformaba en una búsqueda de silencio, un silencio que podría ofrecerle las respuestas que tanto anhelaba. Una tarde, después de haber caminado durante horas bajo el sol abrasador, el Brahmin llegó a un lugar donde la naturaleza se presentaba en todo su esplendor. Ante él se extendía un bosque de árboles antiguos, cuyas raíces se entrelazaban con la tierra de una manera que parecía hablar de siglos de sabiduría acumulada. El aire era fresco, y el susurro del viento entre las hojas era tan suave que parecía ser un lenguaje secreto, conocido solo por aquellos que sabían escuchar con el alma. En el centro de este bosque, se encontraba un pequeño templo, cubierto de musgo y rodeado por una quietud que parecía eterna. Era un lugar tan sencillo, tan desprovisto de adornos, que el Brahmin se sintió inmediatamente atraído por él. Se acercó con respeto y, al entrar, se encontró con un anciano monje que medía los días con una serenidad que lo hacía parecer una parte más de la propia tierra. Sus ojos, aunque llenos de la sabiduría de los años, no mostraban ni tristeza ni alegría, sino una paz tan profunda que era casi palpable. El monje, al ver al Brahmin, no dijo palabra alguna. Simplemente lo observó con una mirada que lo penetró hasta el fondo de su ser, como si viera más allá de su apariencia, más allá de sus pensamientos y preocupaciones. El Brahmin, sintiéndose inesperadamente vulnerable, se sentó frente al anciano, sin saber qué decir, pero con la certeza de que algo importante estaba por suceder. Después de un largo silencio, el monje rompió la quietud con una voz suave, pero firme, como el murmullo de un río que fluye lentamente. El hombre busca respuestas, pero rara vez se pregunta por la pregunta misma, dijo el monje. ¿Por qué buscas, hijo mío, si en tu corazón ya resides las respuestas? El hombre siempre corre tras el futuro, pero se olvida de vivir en el presente. El Brahmin, que había pasado su vida buscando la verdad en los textos, en los sabios y en las filosofías, no pudo evitar sentirse desconcertado por esas palabras. ¿Cómo podía ser que, después de todo su esfuerzo, la respuesta estuviera dentro de él mismo? Había estudiado las escrituras, había meditado en la soledad, había viajado a través de tierras lejanas, pero nunca había imaginado que las respuestas pudieran residir en lo más profundo de su ser. Pero, ¿cómo encontrar la paz si no sabemos qué estamos buscando?, preguntó el Brahmin, su voz cargada de incertidumbre. El monje sonrió levemente y señaló una piedra en el suelo, cuyas superficies estaban suavemente pulidas por el paso del tiempo. ¿Ves esa piedra?, preguntó. No tiene forma de hacer ruido ni de cambiar el mundo, pero su quietud refleja la verdad del universo. La paz no es algo que se encuentre en el exterior, ni en lo que poseemos o buscamos. La paz es una experiencia interna, un estado del ser que se alcanza cuando dejamos de perseguir y comenzamos a ser. El Brahmin miró la piedra, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el viento que pasaba a través de las hojas no era solo un sonido, sino una vibración que hablaba al fondo de su ser. De alguna manera, comprendió que la búsqueda constante había sido una distracción, una ilusión creada por su mente que lo había alejado de lo más esencial: vivir en el momento, aceptar lo que es y, sobre todo, estar en paz con uno mismo. El monje continuó. Cuando dejas de luchar contra lo que eres, cuando aceptas tu lugar en el universo, entonces experimentas la sabiduría que se encuentra en el silencio. La mente humana está tan acostumbrada a querer saber todo, a clasificar, a analizar, que olvida que la verdadera sabiduría no se encuentra en el pensamiento, sino en la conciencia de lo que ya es. El Brahmin cerró los ojos y se sumió en una profunda reflexión. Por primera vez, comprendió que no todo en la vida debía ser comprendido, que no todas las preguntas debían ser respondidas, y que el deseo constante de conocimiento solo lo había alejado de lo más importante: el aquí y ahora. En ese momento,
sintió un ligero cambio dentro de sí mismo, como si el peso de los años de búsqueda comenzara a desvanecerse. Estaba comenzando a entender que el verdadero conocimiento no se encuentra en las palabras o en los libros, sino en la capacidad de estar presente, de ser consciente de uno mismo y de la vida en su totalidad. El anciano monje se levantó lentamente, sus ojos nunca dejando de mirar al Brahmin, y le ofreció un gesto de despedida, como si todo lo que había compartido ya estuviera en su mente y en su corazón. Recuerda, hijo mío, que la sabiduría no se aprende, se descubre. Y para descubrirla, debes aprender a escuchar el silencio. Solo entonces sabrás que no hay nada más que aprender. El Brahmin, ahora más tranquilo y centrado que nunca, se levantó y caminó hacia la puerta del templo, pero al dar un último vistazo al monje, ya no veía un hombre, sino una manifestación del universo mismo, un reflejo de la paz que él tanto había buscado. La noche caía lentamente sobre el bosque, y mientras el Brahmin se adentraba en la oscuridad, sentía una ligereza en su corazón, como si hubiera soltado un peso invisible que lo había acompañado toda su vida. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero por primera vez, sentía que ya no necesitaba buscar afuera, sino que debía profundizar dentro de sí mismo. La sabiduría no estaba en las tierras lejanas ni en los libros antiguos, sino en el momento presente, en la capacidad de ser. Capítulo 6. El regreso al origen. El Brahmin caminaba ahora con una serenidad que le era completamente nueva. Cada paso parecía resonar con el eco de una comprensión más profunda, una que surgía de su ser interior. Los valles y las montañas que antes había recorrido con una mente llena de preguntas ahora se presentaban ante él como paisajes de una belleza inmutable, como si toda la creación estuviera en calma, esperando ser contemplada en su simpleza. Había dejado atrás la necesidad de entenderlo todo, y en ese vacío, había encontrado la verdad. Mientras continuaba su camino, el Brahmin recordó los días de su juventud, cuando todo parecía estar lleno de promesas de grandeza y reconocimiento. Había sido un joven lleno de ambiciones, que buscaba sabiduría para adquirir poder, para ascender en la jerarquía de los sabios. Pero ahora, tras tantas experiencias y reflexiones, entendía que había llegado a un punto en el que la búsqueda de la verdad no era más que una cortina que escondía la luz del momento presente. El viento, que antes le parecía indiferente, ahora le hablaba con una claridad que lo desconcertaba. En cada brisa sentía el susurro de una sabiduría ancestral, que le recordaba que la verdadera grandeza no radicaba en el conocimiento, sino en la simplicidad de la existencia. Recordó las palabras del monje: la sabiduría no se aprende, se descubre. Era un descubrimiento que no necesitaba ser forzado, un proceso que ocurría sin que la mente lo controlara. El viaje le había mostrado que, a veces, lo más profundo y verdadero se oculta en lo que parece más simple y mundano. Había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, y lo que ahora le parecía más evidente era que esas respuestas habían estado siempre dentro de él. La vida no necesitaba ser analizada constantemente, no requería que fuera dividida en fragmentos de pensamiento y reflexión. La vida simplemente era, y en su aceptación total, el ser humano podía encontrar una paz que no dependía de lo externo. Cuando el Brahmin regresó a su hogar, la aldea que conocía con tantos detalles parecía haberse transformado en algo distinto. El sonido de los arroyos, el canto de los pájaros, el murmullo de la gente trabajando en los campos, todo esto lo veía ahora con una claridad renovada. Era como si, por fin, hubiera aprendido a ver con los ojos del alma, más allá de lo superficial. Los aldeanos, al verlo regresar después de tanto tiempo, lo miraron con asombro. Habían escuchado rumores de sus viajes, de su encuentro con los sabios de tierras lejanas, pero ahora, al verlo frente a ellos, comprendieron que algo había cambiado en su interior. No había nada en su exterior que indicara una transformación, pero sus ojos reflejaban una paz que antes no se había visto en ellos. El Brahmin se dirigió a la orilla del río, el lugar que había sido testigo de tantas de sus meditaciones. Allí, se sentó en silencio, sin buscar nada más que estar presente en el momento. El agua fluía suavemente frente a él, reflejando las primeras estrellas del atardecer. En ese instante, el Brahmin comprendió que todo su viaje, su búsqueda, había sido solo una preparación para llegar a ese momento de quietud. Ya no necesitaba buscar más, porque, en ese espacio silencioso, había encontrado la respuesta que había estado buscando toda su vida. La paz no se encuentra en el futuro, ni en el pasado, sino en el aquí y el ahora. Era un regreso al origen, al principio de todo, donde el ser humano no se define por lo que sabe o lo que posee,
sino por su capacidad de estar presente, de vivir plenamente el momento. La verdadera sabiduría, pensó el Brahmin, no es un conocimiento que se acumula, sino una conciencia que se despierta. A medida que el sol se ponía, dejando un rastro de colores dorados y anaranjados sobre el horizonte, el Brahmin se recostó en la hierba y cerró los ojos. Sabía que su viaje había terminado, pero también sabía que no era un final, sino un nuevo comienzo. La búsqueda había llegado a su fin, pero el vivir en el momento, la contemplación y la aceptación de la vida tal como es, se había convertido en su nueva verdad. Y así, rodeado de la tranquilidad de la naturaleza, el Brahmin encontró en su corazón la paz que había estado buscando. Capítulo 7. La ilusión del mundo exterior. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando la tierra con su luz suave y cálida. Los árboles de la aldea parecían despertarse lentamente, sacudiendo las últimas gotas de rocío de la noche en un ballet silencioso de naturaleza. El Brahmin, sentado en la orilla del río, observaba con una serenidad que nunca antes había conocido. El mundo seguía su curso, los aldeanos trabajaban en sus labores cotidianas, pero él ya no era el mismo. Había alcanzado una paz que trascendía todo lo que antes había creído importante. En su interior, todo estaba en silencio, y esa quietud era su única compañía. El regreso al hogar no había sido tan sencillo como parecía. Durante el viaje de vuelta, el Brahmin había pensado que al regresar a la aldea todo quedaría resuelto, que las respuestas finalmente llegarían con claridad. Pero, al llegar, se dio cuenta de que el mundo exterior seguía siendo el mismo. Los aldeanos seguían con sus vidas de siempre, las preocupaciones cotidianas llenaban el aire como un murmullo constante, y él, a pesar de su interior tranquilo, no podía dejar de sentir una especie de desconcierto ante la forma en que el mundo continuaba su marcha, ajeno a las profundidades de su ser. Había algo en todo eso que lo hacía sentir extraño, como si la vida de la aldea fuera una burbuja a la que él ya no pertenecía. La gente se apresuraba a hacer sus tareas, como si el tiempo fuera algo a lo que tuvieran que someterse, como si fueran prisioneros de una rutina que nunca se detiene. Mientras observaba la frenesí de la vida cotidiana, el Brahmin comenzó a cuestionarse, ¿realmente esa era la única forma de vivir? ¿Era posible encontrar algo más allá de la superficie de las cosas? En su interior, sabía que la paz no podía ser un refugio aislado, un lugar apartado de la vida misma. Sabía que la verdadera paz debía coexistir con el mundo, no alejarse de él. Decidió, entonces, que debía entender la relación entre su interior y el mundo que lo rodeaba. No podía vivir en un mundo que parecía regirse por reglas ajenas a la calma que había encontrado dentro de sí mismo. Así, se dispuso a observar más profundamente, a ver más allá de las apariencias. Caminó por la aldea, observando cada detalle con una atención renovada, como si por primera vez pudiera ver lo que siempre había estado allí, pero que antes había pasado desapercibido. Al principio, todo le parecía extraño, como si estuviera viendo el mundo a través de una lente nueva, una lente que distorsionaba la realidad y la hacía más difícil de entender. Los rostros de las personas, antes familiares, ahora le parecían extraños, como si estuviera viendo a alguien más en sus ojos. El sonido de las conversaciones que antes le parecían triviales ahora le parecía como un ruido ensordecedor que lo apartaba de su quietud interior. La vida, pensó, era como un espectáculo que los humanos estaban observando, sin darse cuenta de que ellos mismos eran parte de él. El Brahmin se acercó a una joven que estaba trabajando en el campo, recogiendo las espigas de trigo con una destreza y rapidez impresionantes. Ella parecía estar completamente absorbida en su trabajo, sin levantar la vista, como si el mundo entero fuera solo un conjunto de movimientos repetitivos que debía cumplir. El Brahmin se quedó observando en silencio, intentando comprender qué la motivaba, porque parecía no percatarse de la belleza que la rodeaba, de la vida que fluía en su interior y en el exterior. Finalmente, se acercó a ella con suavidad, sin interrumpir la calma que parecía irradiar de su rostro. ¿Por qué trabajas tan rápido?, le preguntó, sin ningún atisbo de reproche, solo curiosidad. La joven levantó la vista, sorprendida por la pregunta, y luego sonrió con una expresión que mezclaba cansancio y aceptación. Es lo que se espera de mí, dijo. Debo trabajar rápido para asegurarme de que haya suficiente para todos. No puedo detenerme ni un momento, o perderé lo que tengo. El Brahmin asintió lentamente. Sus palabras le resonaron profundamente. La joven no estaba trabajando por sí misma, no estaba trabajando para encontrar satisfacción o alegría en lo que hacía.
Estaba trabajando simplemente porque era lo que debía hacer, porque el tiempo se le escapaba si no lo hacía. Vivía atrapada en una rueda que no la dejaba escapar. El Brahmin, al escucharla, comprendió algo importante. El mundo exterior, con sus demandas constantes y su ritmo frenético, era una ilusión que atrapaba a las personas en una búsqueda constante por algo que nunca llegaba. La joven no estaba buscando la paz en su trabajo. Simplemente trataba de cumplir con las expectativas de los demás, sin saber siquiera si esas expectativas eran propias o impuestas por el entorno. Se alejó de ella, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. ¿Cuántos más vivían de esta manera? ¿Cuántos más estaban atrapados en la rueda del mundo, sin poder liberarse de la ilusión de que el tiempo y el trabajo eran lo único que importaba? Pensó en las ciudades lejanas que había visitado, en los sabios con los que había hablado, y en todo lo que había aprendido sobre la importancia de la introspección, de la quietud, del momento presente. ¿Era posible que todos, en algún momento, pudieran experimentar esa paz sin necesidad de huir del mundo? El Brahmin entendió que la verdadera lucha no era contra el mundo exterior, sino contra la ilusión de que el mundo debía ser diferente, de que debían cambiarse las circunstancias para encontrar la paz. La paz no se encontraba en la lucha ni en el logro de metas, sino en la aceptación profunda de la vida tal como era. No era necesario apartarse del mundo para encontrarla, sino simplemente ser capaz de estar presente en él sin verse arrastrado por sus fuerzas. Así, el Brahmin regresó a la aldea con una nueva comprensión. No podía cambiar el mundo, pero sí podía cambiar su relación con él. El trabajo, las expectativas, las responsabilidades, todo lo que antes le había parecido un peso insoportable, ahora lo veía como parte de un flujo natural de la vida. Ya no necesitaba luchar contra el mundo, solo necesitaba aprender a fluir con él, a aceptarlo tal como era. El río seguía su curso, las estaciones cambiaban, y él, ahora, era parte de ese flujo. No más preguntas, no más deseos de escapar. El Brahmin había encontrado la paz, y esa paz no dependía de lo que el mundo le ofreciera, sino de cómo él elegía relacionarse con ello. A partir de ese momento, ya no era un hombre que buscaba algo fuera de sí mismo. Era un hombre que vivía en el momento presente, aceptando la vida con todos sus altibajos, con sus luces y sombras, con su caos y su calma. Y en esa aceptación, encontró la verdadera libertad. Capítulo 8. La transición del ser. El Brahmin continuaba su camino por el mundo. Sus pensamientos ya no se ocupaban del futuro ni del pasado. Había llegado a un punto donde cada paso era un eco de su alma, y cada respiración un recordatorio de su ser eterno. La aldea, con su bulliciosa rutina, había quedado atrás, y el Brahmin había comenzado a comprender la profundidad de la vida, no como algo que debía analizarse ni tratar de cambiarse, sino como algo que se experimentaba sin reservas. Pero en su corazón todavía se tejían algunas inquietudes. Aunque la paz interior que había alcanzado lo envolvía con su manto de tranquilidad, había algo más que le llamaba a la reflexión, la interacción entre el ser interior y las personas que aún buscaban, como él había buscado en el pasado, respuestas externas. Su mente había encontrado un refugio en el silencio, pero al estar rodeado por aquellos que aún vivían en la ilusión de la agitación, ¿cómo podría, de alguna manera, compartir lo que había aprendido? ¿Cómo hacer comprender a aquellos que estaban atrapados en la rueda del mundo que la paz no dependía de las circunstancias externas, sino de la manera en que se veían y se experimentaban esas circunstancias? El Brahmin sentía que el mundo necesitaba más que palabras. Necesitaba vivencias, ejemplos vivos de esa paz profunda que tanto anhelaban. Pero las palabras parecían ser inadecuadas, limitadas por las barreras del lenguaje, incapaces de transmitir la quietud profunda de su ser. Así que decidió hacer algo que nunca había considerado antes. No buscaría cambiar a los demás, ni siquiera intentaría convencerlos de que su camino era el único. Su misión, si es que tal cosa existía, sería simplemente mostrarles que había otra forma de vivir, una que no dependiera de los logros, del éxito, ni del reconocimiento. La verdadera paz, pensaba, no era algo que se podía enseñar con palabras, sino con acciones. El Brahmin sabía que las personas necesitan ver el reflejo de la paz en alguien más, como el reflejo del sol en el agua, para entender que es posible encontrarla. Comenzó a caminar nuevamente por los caminos de la aldea, pero esta vez no lo hacía como antes, buscando sabiduría para acumularla, sino con la intención de ser una presencia tranquila en medio de la agitación. No era un hombre que proclamaba su sabiduría, sino un ser que la vivía. Observaba, sonreía,
Se detenía a contemplar la belleza en los pequeños detalles de la vida cotidiana. El vuelo de una mariposa, el canto de un niño jugando en la calle, las manos envejecidas de un anciano que sembraba semillas en la tierra. No había nada que fuera más sagrado que eso, pensaba. Cada momento era una puerta abierta al infinito. Un día, mientras paseaba por los campos que rodeaban la aldea, el brahmin se encontró con un joven que trabajaba solo. El joven estaba agachado, recogiendo hierba, su rostro cubierto de sudor y su cuerpo encorvado por el esfuerzo. El brahmin se acercó a él, sintiendo la necesidad de hablar, pero no sabía cómo empezar. Por un momento, permaneció en silencio, observando el trabajo del joven. El sol estaba alto en el cielo, y el calor de la tarde se hacía sentir en el aire. ¿Te sientes cansado?, preguntó finalmente el brahmin, con una calma profunda en su voz. El joven levantó la vista, algo sorprendido por la pregunta, y asintió lentamente. Sí, respondió, pero el trabajo nunca termina. Siempre hay algo más que hacer, algo más que alcanzar. Si no trabajo, el mundo no se detendrá, y todo lo que he hecho habrá sido en vano. El brahmin lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras del joven. La expresión de cansancio en su rostro era evidente, pero también había algo más, una sombra de insatisfacción que el brahmin reconoció con facilidad. El joven no estaba buscando satisfacción en su trabajo, estaba buscando un sentido, algo que le diera valor a sus esfuerzos. Pero esa búsqueda, pensaba el brahmin, nunca llegaría a completarse, porque el verdadero valor no está en el resultado, sino en el proceso mismo. ¿Y si te dijera que el trabajo en sí mismo puede ser la paz?, preguntó suavemente el brahmin. Que no necesitas alcanzar nada más allá de lo que ya estás haciendo, que en este mismo momento, al recoger la hierba, puedes encontrar la plenitud. El joven lo miró, algo confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin poder entender completamente lo que el brahmin intentaba transmitir. El brahmin sonrió con serenidad. Lo que quiero decir es que, en el momento en que dejas de buscar fuera de ti, en el momento en que aceptas que todo lo que necesitas ya está dentro, puedes experimentar la paz en cualquier cosa que hagas. No importa qué estés haciendo. Si lo haces con total conciencia, con total presencia, será suficiente. El joven no dijo nada, pero el brahmin notó que su rostro mostraba una ligera relajación. Quizás no comprendía completamente las palabras, pero algo en su interior comenzaba a resonar con ellas. El brahmin siguió su camino, pero sus pensamientos seguían con el joven. ¿Cuántos más estaban atrapados en la misma ilusión? ¿Cuántos más vivían sus vidas buscando algo que no podían alcanzar, sin darse cuenta de que ya lo tenían todo? El mundo había sido creado para ser experimentado, para ser vivido, no para ser entendido ni controlado. El trabajo, la familia, las preocupaciones, todo era parte de la danza de la vida, y al tratar de imponerle un significado más allá de lo que era, las personas se perdían en la angustia. El brahmin se dio cuenta de que su misión no era cambiar el mundo, ni siquiera cambiar a los demás. La verdadera misión era vivir de manera tan plena, tan profunda, que aquellos que lo rodeaban pudieran ver que la paz no era un estado lejano, algo que se alcanza solo después de una vida de sufrimiento y sacrificio. La paz estaba disponible en cada momento, en cada acción, en cada pensamiento. Y al ser una presencia tranquila, al ser un testimonio viviente de esa verdad, podía inspirar a otros a encontrar lo mismo en su propio ser. A medida que pasaron los días, el brahmin continuó su vida con una quietud y una aceptación que lo hacían casi invisible a los ojos de aquellos que aún corrían en busca de algo. Pero en su corazón sabía que algo estaba cambiando. Ya no necesitaba palabras para explicar lo que había comprendido, y tampoco necesitaba demostrar su sabiduría. Vivirla era la única respuesta. El tiempo pasó y las estaciones cambiaron, pero la paz que había encontrado nunca se desvaneció. Al final, el brahmin comprendió que el ser humano no necesita ser iluminado para alcanzar la paz. La paz es lo que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Cada persona lleva consigo esa luz, solo tiene que aprender a mirar en su interior y ver lo que siempre ha estado presente. Así, el brahmin se convirtió en un ejemplo silencioso, un faro de paz en medio de la tormenta del mundo exterior. Vivía para enseñar a través de su ejemplo, no con palabras, sino con la pureza de su ser. La vida, en su esencia, es simple y sublime, y él había encontrado su lugar dentro de ella, sin más necesidad que vivir plenamente. Capítulo 9. El encuentro con la sabiduría. El brahmin, al haber experimentado la paz interna,
comenzó a comprender que la sabiduría no era un concepto abstracto, algo distante o inalcanzable, sino algo que se encontraba al alcance de todos aquellos dispuestos a buscarla dentro de sí mismos. Se dio cuenta de que lo que hacía tan especial a un hombre sabio no era la acumulación de conocimiento o la capacidad de analizar el mundo, sino su capacidad para estar presente en el momento y ver las cosas tal como son, sin el filtro de las expectativas ni de los juicios. La sabiduría no se encuentra en la mente, pensaba, sino en el corazón y en la conexión profunda con la vida misma. En su viaje hacia la comprensión, el Brahmin se encontró con un anciano que vivía solo en la cima de una montaña. Había oído hablar de él en la aldea. Decían que este hombre había pasado toda su vida buscando la verdad y que, finalmente, había alcanzado un estado de serenidad y comprensión inquebrantable. El Brahmin sintió una curiosidad profunda y decidió que debía conocer al anciano, aunque en su interior ya sabía que el encuentro no sería una búsqueda de más respuestas, sino de compartir una experiencia, como dos corrientes que se encuentran para fluir juntas, sin intención de cambiarse mutuamente, pero enriquecidas por el encuentro. Al llegar a la cima de la montaña, el Brahmin encontró una cabaña humilde, construida con materiales simples que el anciano había recolectado de la naturaleza. No había lujo ni ostentación, solo un espacio donde la vida se vivía de manera simple y en armonía con los ritmos de la tierra. El anciano, al verlo llegar, lo saludó con una sonrisa tranquila y cálida. No hizo preguntas ni dio instrucciones, como si todo estuviera en su lugar sin necesidad de explicaciones. Era evidente que el anciano vivía en un estado de conexión tan profundo con el mundo que no sentía la necesidad de hacer nada para impresionar o captar la atención de los demás. «Bienvenido», dijo el anciano, su voz suave y llena de sabiduría. «Has llegado en el momento adecuado, aunque no sé por qué estás aquí. Quizás solo sea el momento de un encuentro entre dos seres que han aprendido que todo lo que necesitamos se encuentra en nosotros mismos». El Brahmin sonrió al escuchar sus palabras, sintiendo que la comprensión entre ambos era inmediata, sin necesidad de más formalidades. Ambos habían experimentado el mismo proceso de búsqueda, el mismo anhelo de entender, pero ahora sabían que la comprensión no era un destino, sino un viaje sin fin. «Vengo a aprender de ti», dijo el Brahmin, sin dudar. No en el sentido tradicional, sino para compartir lo que sé y quizás encontrar algo más en el camino. No busco respuestas, sino una forma de profundizar lo que ya he encontrado. El anciano lo miró con ojos penetrantes, como si estuviera observando más allá de sus palabras, y luego hizo un gesto para que se sentara junto a él. El Brahmin, sabiendo que en este momento el silencio tenía más valor que cualquier palabra, se acomodó a su lado, y ambos permanecieron en quietud, observando la naturaleza que los rodeaba. Los árboles susurraban con la brisa, el sonido de un arroyo cercano llenaba el aire con una melodía suave, y el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó finalmente el anciano, sin prisa, como si ya supiera la respuesta, pero esperando que el Brahmin la descubriera por sí mismo. El Brahmin, tras un largo suspiro, respondió: «He encontrado paz, he encontrado un silencio profundo dentro de mí. Pero al mismo tiempo, siento que aún hay algo más, algo que no se puede describir con palabras. Es como si lo que he experimentado fuera solo un fragmento de algo mucho más grande». El anciano asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que el Brahmin decía. «La paz que describes es solo el comienzo», dijo. «Es el primer paso hacia un entendimiento más profundo de la vida, pero no es el fin del camino. Cuando alcanzamos la paz interior, comenzamos a darnos cuenta de que el mundo sigue girando, que las demás personas continúan con sus luchas, sus deseos y su sufrimiento. La verdadera sabiduría no es solo encontrar la paz en uno mismo, sino también aprender a vivir esa paz en medio del caos, aprender a ser el faro de luz para los demás sin tratar de forzarlos a seguir el mismo camino que nosotros». Estas palabras resonaron en el Brahmin de una manera profunda. Había creído que la paz era una especie de refugio, un lugar al que uno podía retirarse para escapar del sufrimiento del mundo. Pero el anciano le estaba mostrando algo diferente. La paz no era algo que uno poseyera en aislamiento, sino algo que se compartía, que se vivía y se ofrecía a los demás. «Pero, ¿cómo podemos compartir nuestra paz con el mundo sin perderla?», preguntó el Brahmin, una pregunta que surgió naturalmente en su mente. El anciano sonrió suavemente. «La paz que buscamos no es algo que podamos perder, porque no se basa en las circunstancias externas. La verdadera paz está en nuestra capacidad de no aferrarnos, de no dejar que el mundo nos arrastre hacia sus inquietudes.
Cuando somos conscientes de nuestra conexión con todo lo que nos rodea, cuando nos damos cuenta de que el sufrimiento de los demás es también nuestro sufrimiento, podemos mantener nuestra paz mientras seguimos comprometidos con la vida. Estas palabras cayeron como gotas de lluvia en el corazón del Brahmin, abriendo su mente a nuevas posibilidades. La paz no se trataba solo de encontrar un espacio en el que estar tranquilo, sino de comprender que al estar en paz, uno se convierte en un agente de cambio, un sanador, un testimonio viviente de lo que es posible cuando uno se libera de la ilusión del sufrimiento y la lucha. El anciano continuó: no busques la paz fuera de ti, porque es imposible. Tampoco busques cambiar a los demás, porque cada uno tiene su propio camino. Pero sí puedes ser el ejemplo de lo que significa vivir sin miedo, sin aferrarse a lo que no puedes controlar, sin luchar contra la corriente. Y cuando otros vean esa paz en ti, aunque no entiendan cómo la lograste, comenzarán a buscarla dentro de sí mismos. El Brahmin cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras del anciano se asentaran en su ser. Lo que había aprendido hasta ese momento había sido valioso, pero ahora entendía que la paz y la sabiduría no eran logros personales, sino una forma de vivir que estaba profundamente conectada con el bienestar de todo lo que existe. La paz no se alcanzaba a través del aislamiento o el retiro, sino a través de la integración con el mundo y con los demás. Durante días, el Brahmin permaneció en la montaña, conversando con el anciano, aprendiendo en silencio, reflexionando sobre la sabiduría que había recibido. Y aunque nunca dejaría de profundizar en su entendimiento, sabía que lo más importante no era buscar nuevas respuestas, sino ser completamente consciente de las que ya estaban dentro de él. Finalmente, cuando sintió que había absorbido todo lo que podía, el Brahmin se despidió del anciano. No era una despedida triste, sino una comprensión mutua de que el encuentro había sido perfecto tal como era, y que ahora ambos podían seguir su camino con una paz aún más profunda. Mientras descendía la montaña, el Brahmin ya no sentía la necesidad de buscar algo más. Sabía que el viaje de la vida no tenía un destino, sino que era un constante fluir, y que su tarea no era más que vivir ese fluir con plena conciencia y serenidad, siendo un reflejo de lo que ya había descubierto, que la paz no es una meta, sino una forma de ser. Capítulo 10. La ilusión de la perfección. Al bajar de la montaña, el Brahmin se sintió transformado, no porque hubiera adquirido un conocimiento nuevo, sino porque había llegado a la comprensión de que la verdadera sabiduría no residía en la perfección, sino en la aceptación de la imperfección. Había pasado tantos años buscando respuestas, tratando de alcanzar un estado de perfección que lo liberara de los sufrimientos del mundo, que no había comprendido hasta entonces que la vida misma estaba tejida con hilos de contradicción, lucha y belleza en su caos. Caminando por el sendero, con la mente llena de reflexiones, el Brahmin comprendió que su deseo de alcanzar la perfección había sido la raíz de sus sufrimientos. Había vivido con la creencia de que una vez alcanzada la paz, todo en su vida sería perfecto, que ya no tendría que enfrentarse a las dificultades ni a las dolorosas realidades del mundo. Sin embargo, al haber pasado tiempo con el anciano, había aprendido que el concepto de perfección era una ilusión, una construcción mental que solo alejaba a las personas de la verdadera libertad. A medida que se adentraba nuevamente en el mundo de la aldea, observaba a la gente con nuevos ojos. En lugar de juzgar sus vidas y comportamientos como había hecho en el pasado, los miraba con compasión, dándose cuenta de que cada ser humano, en su lucha por entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, llevaba consigo una carga que no era tan diferente de la suya. La perfección, en su forma idealizada, ya no parecía un objetivo alcanzable, sino una trampa que lo había mantenido cautivo en la búsqueda constante de algo que no existía. Cuando llegó a la aldea, fue recibido con sonrisas y saludos de los vecinos, quienes lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Muchos habían notado su cambio, su calma, la luz tranquila que parecía emanar de él. Sin embargo, el Brahmin ya no se sentía impulsado a explicar su experiencia o a intentar imponer su comprensión sobre los demás. Sabía que cada uno debía encontrar su propio camino, y que la verdad, al igual que la paz, no podía ser enseñada, sino vivida. En su regreso a la vida cotidiana, el Brahmin comenzó a poner en práctica lo que había aprendido. Se dedicó a las tareas simples del día a día con una conciencia plena. Ya no se apresuraba, no luchaba contra el tiempo ni contra las circunstancias. Sabía que, aunque las tareas podían ser arduas, no necesitaban ser perfectas, y que era la presencia en el momento lo que les daba verdadero significado. Cuando lavaba los platos, lo hacía con la misma atención con la que había meditado en la cima de la montaña. Cuando conversaba con los demás, se aseguraba de escuchar,
no solo con los oídos, sino con el corazón. El Brahmin también comenzó a comprender que la verdadera sabiduría no se encontraba en la resolución de todos los problemas del mundo, sino en la capacidad de estar en paz con ellos, de aceptarlos como parte de la danza de la vida. Sabía que la vida no era perfecta, pero que en su imperfección, en sus altibajos, se encontraba la verdadera belleza. Había aprendido a ver la perfección no en lo que era inalcanzable, sino en lo que ya existía a su alrededor, en cada hoja que caía, en cada sonrisa, en cada mirada que compartía con un amigo. Con el tiempo, el Brahmin se convirtió en una figura de sabiduría dentro de la aldea, no porque hubiera logrado una perfección inalcanzable, sino porque había logrado algo mucho más valioso, la aceptación profunda de la imperfección humana. Las personas acudían a él en busca de consejo, pero lo que les ofrecía no eran respuestas, sino más bien una invitación a mirar dentro de sí mismos, a ver el mundo tal como es, sin adornos ni ilusiones. Les enseñó a ser conscientes de la belleza en lo cotidiano, a ver la divinidad en cada aspecto de la vida, no en su perfección, sino en su autenticidad. Una tarde, mientras paseaba por la orilla del río, el Brahmin se detuvo frente a un árbol que, aunque parecía viejo y desgastado, emanaba una energía serena y llena de vida. Se agachó para tocar su corteza, y al hacerlo, sintió una conexión profunda con él, como si su alma se uniera al alma del árbol. No era perfecto, no era joven ni fuerte como otros árboles en el bosque, pero su esencia estaba intacta, su vida era plena en su sencillez. Así es la vida, pensó el Brahmin. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, de estar presente en cada momento con todo lo que somos. La perfección es la ilusión que nos aleja de lo real, y lo real es que somos seres finitos, pero somos capaces de vivir con una plenitud que trasciende cualquier idea de perfección. Mientras meditaba bajo el árbol, observó cómo las sombras de la tarde se alargaban y cómo el cielo se iba tiñendo de naranja y rosa. Era un espectáculo fugaz, pero en su fugacidad residía su hermosura. El Brahmin entendió que todo en la vida, desde el más pequeño insecto hasta el vasto horizonte, era un reflejo de lo que él había llegado a comprender. La perfección no existe, pero la vida, en su constante flujo, es una danza sublime que merece ser vivida con todo el corazón. La ilusión de la perfección se desvaneció por completo, y con ella, el Brahmin encontró una paz aún más profunda, una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de la aceptación radical de la vida tal como es. Desde ese momento, comenzó a enseñar a los demás a soltar su deseo de perfección, a liberarse de la carga del miedo y la ansiedad que provenían de no cumplir con los ideales impuestos por la sociedad o por ellos mismos. La verdadera libertad, pensó el Brahmin mientras observaba el río fluir sin prisa, no estaba en alcanzar la perfección, sino en aprender a vivir sin luchar contra lo que es, en abrazar la vida con todos sus altibajos, sus luces y sombras. Con esa comprensión, el Brahmin continuó su viaje, no hacia un lugar, sino hacia un estado de ser, un estado de aceptación y paz inquebrantable. Capítulo 11. La búsqueda de la sabiduría interior. La tarde avanzaba lentamente, y el Brahmin se encontraba en su retiro, contemplando el río que fluía con serenidad a sus pies. Sus pensamientos, aunque tranquilos, eran un torrente profundo de ideas y reflexiones. Había aprendido tanto en su largo viaje por las montañas y en su interacción con el anciano sabio. Sin embargo, sentía que todavía había algo que debía comprender, algo que le faltaba en su búsqueda de sabiduría. A lo largo de los años, había confiado en las enseñanzas de los textos sagrados, había buscado en la meditación profunda y había consultado a los sabios, pero la sensación de incompletitud persistía en su corazón. La mente, aunque clara y disciplinada, seguía siendo una herramienta limitada frente a la vastedad del cosmos. El Brahmin comenzó a preguntarse si, quizás, la verdadera sabiduría no provenía de las palabras, ni de los libros, ni de los maestros externos, sino que era algo que siempre había estado dentro del mismo, esperando ser descubierto. Este pensamiento lo perturbó, ya que durante años había considerado que la sabiduría era algo que se debía adquirir, que era un tesoro que se encontraba en lugares lejanos, en las montañas o en las grandes bibliotecas. Sin embargo, al llegar a este punto de reflexión, entendió que la sabiduría no era algo que se pudiera poseer como una joya rara, sino que era algo que se experimentaba, que se vivía en la práctica, en la observación constante del mundo y en el silencio profundo del alma. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El Brahmin decidió tomar una caminata por el campo, en busca de respuestas dentro de sí mismo. Sabía que su mente había sido un campo fértil de pensamientos e ilusiones durante muchos años,
pero ahora sentía que debía cultivar una nueva clase de atención, una que le permitiera observar sin juzgar, sin buscar respuestas rápidas, sin aferrarse a las viejas creencias que habían gobernado su vida. Caminando entre los árboles, sus pasos eran suaves, como si intentara no interrumpir la armonía del lugar. Todo a su alrededor parecía estar en paz. El susurro del viento entre las hojas, el canto lejano de los pájaros, el suave murmullo de un arroyo cercano. Pero, a pesar de esta serenidad externa, el Brahmin sentía una especie de tumulto interior. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas fuera de sí mismo, buscando una verdad absoluta que pudiera encerrar el significado de todo, que ahora se encontraba con la difícil tarea de mirar dentro, de confrontar lo que siempre había estado en su interior y que él mismo había ignorado. Al llegar a un pequeño claro, se sentó sobre una roca y cerró los ojos. La oscuridad comenzaba a invadir el paisaje, pero él no la temía. La oscuridad, entendió, era solo una parte más del ciclo de la vida. En ese silencio profundo, se permitió estar solo, en completa quietud. En ese momento, el Brahmin comenzó a escuchar una voz interna, no la voz de su mente llena de pensamientos, sino una voz más suave, una que parecía surgir desde lo más profundo de su ser, como una corriente tranquila en el fondo de un lago. Busca dentro de ti, la susurraba voz. La sabiduría no está en los libros, ni en las palabras de los sabios, ni en los consejos de los amigos. Está en el silencio que habita en tu interior, en la paz que no se puede encontrar fuera, en el amor que brota desde el fondo de tu corazón. Busca el entendimiento sin palabras, el conocimiento que no se puede medir, que no se puede tocar. Busca la sabiduría que es una experiencia vivida, no una teoría entendida. El Brahmin, sorprendido por estas palabras, abrió los ojos lentamente. No era una revelación grandiosa, ni una comprensión que cambiara toda su vida, pero sí era algo profundamente simple y verdadero. No podía buscar más allá de lo que ya estaba dentro de él mismo. La sabiduría no residía en acumular más conocimientos ni en alcanzar más logros espirituales. La sabiduría vivía en la capacidad de observar, de estar presente, de dejar ir lo que no servía y abrazar lo que era real. La noche avanzaba, y el Brahmin permaneció en el claro, sintiendo la frescura del aire nocturno, el rocío en las hojas y el murmullo de la naturaleza a su alrededor. En ese momento, comprendió que la verdadera sabiduría no se alcanza mediante la fuerza de la mente ni por el esfuerzo de la voluntad, sino a través de la rendición, de la aceptación del momento presente tal como es. La sabiduría no estaba en conocer todas las respuestas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas, las preguntas que no buscaban una solución, sino una comprensión más profunda del misterio de la vida. Cuando el Brahmin regresó a su hogar, ya no lo hizo como el hombre que había llegado a las montañas en busca de respuestas definitivas. No tenía todas las respuestas, y eso ya no le preocupaba. En su lugar, llevaba consigo una nueva comprensión. La sabiduría era un viaje sin fin, un proceso de apertura constante al misterio de la vida, un proceso de transformación que se desarrollaba lentamente, sin prisas. Esa noche, mientras se sentaba en su humilde hogar, el Brahmin observó las estrellas desde la ventana. Se dio cuenta de que no necesitaba comprender todo el universo, ni conocer todas sus leyes. Lo que necesitaba, en realidad, era comprender su propia vida, sus propios pensamientos y emociones, sus propios límites y posibilidades. La sabiduría interior no era un conocimiento abstracto, sino una forma de estar plenamente presente, de vivir con integridad, de conectar con los demás y con el mundo de una manera sincera y auténtica. A medida que pasaban los días, el Brahmin continuó practicando la meditación, pero de una manera diferente. Ya no era una meditación dirigida hacia un fin concreto o un logro espiritual, sino una meditación de aceptación, una observación sin juicio del mundo tal como es. Cada día se sumergía más en la experiencia directa, no en los pensamientos que le surgían sobre esa experiencia, sino en el simple hecho de estar allí, en la totalidad del momento presente. El Brahmin había comprendido que la sabiduría no era un destino, sino una forma de vivir, una forma de estar en el mundo con una mente abierta y un corazón dispuesto. Ya no buscaba respuestas definitivas, ni se aferraba a certezas que le aseguraran su lugar en el mundo. En lugar de eso, vivía con la humildad de no saber, con la gratitud de poder experimentar, y con la paz de aceptar la incertidumbre como parte esencial de la vida. La sabiduría, al final, no era un conocimiento externo que se pudiera alcanzar, sino una forma de ser, de vivir en armonía con el mundo y con uno mismo, sin esperar perfección ni respuestas definitivas. La búsqueda no era hacia afuera, sino hacia adentro.
Y al descubrir esto, el Brahmin encontró una paz más profunda que cualquier sabiduría que pudiera haber buscado. Capítulo 12. El encuentro con el destino. El Brahmin despertó con la luz suave del amanecer colándose por las rendijas de su pequeña cabaña, una luz que parecía susurrarle al alma en cada rincón. Las montañas, que habían sido testigo de su largo viaje hacia el conocimiento interior, ahora se erguían en el horizonte como guardianes silenciosos de su destino. Pero algo en el aire era diferente, algo que lo impulsaba a salir y enfrentar el nuevo día con una intensidad mayor, como si una fuerza invisible lo llamara hacia un nuevo horizonte. Esa mañana, el Brahmin sintió que su búsqueda no era solo una travesía personal hacia la sabiduría, sino también un viaje hacia un destino más grande, un destino que trascendía su propia existencia. Durante todos esos años, había recorrido los caminos de la reflexión, el sacrificio y la contemplación, pero en el fondo, siempre había existido la sensación de que algo más lo esperaba. Ya no se trataba de descubrir respuestas, sino de vivir el camino mismo, de comprender que cada paso que daba lo acercaba a algo que no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. Al abandonar la cabaña, se encontró con una quietud que parecía estar en el aire mismo. El silencio era profundo, como si la naturaleza misma se hubiera detenido a observarlo. Al caminar por el sendero que llevaba al valle, el Brahmin sintió un estremecimiento en su pecho, como si una corriente invisible lo envolviera. Ya no miraba el paisaje con los mismos ojos de antes, ya no lo veía solo como algo externo a él, sino como una manifestación del mismo proceso interno que había estado experimentando. Todo era uno, todo era interconectado. El cielo, las montañas, los árboles, las aves que volaban sobre él, todo le hablaba en un lenguaje que iba más allá de las palabras, más allá de la razón. A lo lejos, pudo ver a lo lejos una figura solitaria, parada sobre una colina. Era un anciano, vestido con simples ropas de lino, que parecía esperar su llegada, como si supiera que el Brahmin debía encontrarlo en ese preciso momento. Sin pensarlo dos veces, el Brahmin se acercó a él, su corazón palpitando con fuerza. El hombre mayor lo observó con una mirada tranquila y profunda, como si ya lo hubiera conocido desde siempre. «Has llegado», dijo el anciano con voz suave, pero llena de una autoridad que no necesitaba ser pronunciada en alto. «Tu búsqueda ha sido larga, y has encontrado muchas respuestas. Pero ahora, es el momento de enfrentar lo que te espera, algo que no podrás aprender en los libros ni en las palabras de otros. Es algo que solo se puede descubrir en el encuentro con el destino, un destino que es tuyo y que te ha estado esperando». El Brahmin se quedó en silencio, mirando al anciano con asombro. El misterio de esas palabras resonaba en su alma, como un eco distante, pero cercano al mismo tiempo. No sabía qué significaba ese encuentro con el destino, pero de alguna manera, lo comprendía sin necesidad de que se le explicara más. El viaje que había comenzado hace tantos años, buscando respuestas, ahora había dado paso a un entendimiento más profundo. El destino no se encontraba en un lugar específico, ni en un futuro incierto. El destino era el camino mismo, la vida misma. El anciano sonrió, como si hubiera leído los pensamientos del Brahmin. El destino no se busca, ni se encuentra. Solo se vive, se experimenta, se acepta en su totalidad, con sus altibajos, con sus momentos de claridad y de oscuridad. No puedes controlar el futuro, ni puedes cambiar el pasado, pero lo que sí puedes hacer es vivir el presente, aquí y ahora, con plena conciencia de que todo lo que experimentas es parte de un todo mayor, un todo que escapa a tu comprensión, pero que está en ti, como parte de ti mismo. El Brahmin sentía que las palabras del anciano penetraban en lo más profundo de su ser, como si una puerta se abriera en su corazón y un torrente de comprensión comenzara a fluir. Todo lo que había aprendido hasta ese momento no era más que un preludio, una preparación para este momento de revelación. No se trataba de encontrar una respuesta definitiva, ni de alcanzar un objetivo, sino de vivir cada momento con la conciencia de que todo es parte de un proceso continuo de transformación. Pero, ¿cómo debo actuar?, preguntó el Brahmin, buscando un consejo más práctico, algo que pudiera llevar consigo al regresar a su vida cotidiana. «Actúa con la verdad de tu ser», respondió el anciano, «y todo lo demás vendrá por sí mismo. La verdad no es algo que se aprende, es algo que se vive. No busques respuestas fuera de ti, porque las respuestas ya están dentro. Mira con los ojos del corazón, y entenderás lo que no puede ser comprendido con la mente». El Brahmin asintió lentamente, sintiendo que algo profundo y misterioso comenzaba a tomar forma dentro de él.
Ya no podía seguir buscando respuestas en los libros, en las enseñanzas de otros o en las voces externas. Su búsqueda era una búsqueda interna, un proceso de despertar a la verdad que ya estaba allí, esperando ser reconocida. La figura del anciano comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con el paisaje. El brahmin se quedó solo, pero en ese instante, no se sintió solo. La comprensión de que su destino era un camino inalcanzable y al mismo tiempo ya realizado llenó su ser de una paz profunda. El destino no era algo que debiera buscarse, sino algo que debía ser vivido, aceptado, y abrazado con cada paso, cada respiración. De vuelta a su cabaña, el brahmin comprendió que no había necesidad de apresurarse. El destino ya lo había alcanzado. Su vida, aunque simple, se llenaba de una nueva profundidad, una profundidad que no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para vivir en armonía con ellas. Esa noche, mientras meditaba a la luz de las estrellas, el brahmin sonrió. El encuentro con su destino no había sido una confrontación épica ni una revelación sorprendente. Había sido un proceso suave y gradual, como el flujo de un río que no se ve, pero siempre está presente, llevándote a lugares desconocidos. Y en ese flujo, en esa aceptación del momento presente, el brahmin descubrió que su vida, tal como era su destino, y su destino, tal como se desplegaba, era una obra de arte. Capítulo 13. El silencio interior. El sol ya había comenzado a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La brisa que acariciaba las copas de los árboles traía consigo la fragancia de la tierra, el perfume sutil que solo se descubre en el crepúsculo, cuando todo parece calmarse y el tiempo mismo se ralentiza. El brahmin, con el rostro sereno, caminaba lentamente hacia el borde del río. Sus pasos, firmes y suaves, se perdían en la espesura de un camino lleno de pensamientos, pero a la vez vacío de palabras. Un silencio profundo, cargado de significado, parecía envolverlo todo. En ese momento, el brahmin se sentó a la orilla del río. El sonido del agua corriendo sobre las piedras, un murmullo constante y suave, llenaba el aire. Todo en el paisaje se desvanecía ante sus ojos, como si solo quedara él y el flujo interminable del agua. Cerró los ojos y dejó que el aire fresco le acariciara la piel. En su interior, no había ya la búsqueda febril de respuestas. Algo había cambiado. Algo había callado dentro de él. El silencio se hizo profundo, no solo en el ambiente que lo rodeaba, sino en su propio ser. En los días anteriores, su mente había estado llena de preguntas, de interrogantes que no podían ser resueltos, de pensamientos que surgían y se desvanecían tan rápido como la brisa. Pero ahora, en ese momento preciso, el brahmin se dio cuenta de que había algo mucho más grande que cualquier pregunta, algo que no necesitaba ser verbalizado, algo que estaba más allá de las palabras y los pensamientos. El río continuaba su curso sin detenerse, sin cuestionar su existencia. No había en él duda alguna de su destino, de su propósito. El agua fluía sin prisas, sin ansias, sin deseo de llegar a algún lugar específico. Era perfecta tal como era, en su continuo fluir. Y entonces, por primera vez, el brahmin comprendió la lección más profunda que había estado buscando durante toda su vida. La verdadera sabiduría no se encuentra en las respuestas, sino en el silencio, en la aceptación plena de lo que es. Recordó los días de su juventud, cuando su mente era un hervidero de pensamientos y preguntas. Buscaba una verdad que pensaba que debía encontrar en los libros, en los maestros, en las doctrinas y enseñanzas que habían marcado su vida. Pero en el silencio, comprendió que la verdad no era un objeto que se poseía, sino un estado del ser, una forma de vivir en armonía con lo que es, sin la necesidad de interpretar o cambiar nada. Los días pasaban y el brahmin encontraba, poco a poco, más paz en el silencio. Ya no se sentía impulsado a buscar sin cesar, a acumular conocimiento ni a llenar su mente con conceptos abstractos. Cada momento de silencio le ofrecía la oportunidad de vivir plenamente, de escuchar la vida tal como era, sin juicios ni expectativas. La naturaleza, en su más pura expresión, le hablaba sin palabras, y el brahmin respondía con la misma quietud. Durante sus paseos por el bosque, vio cómo las criaturas del lugar, los animales, las aves y las flores, vivían en ese mismo estado de aceptación. No tenían preguntas, no se preocupaban por el futuro ni analizaban el pasado. Solo existían, y su existencia era perfecta en su simplicidad. El brahmin observaba en silencio, sintiendo una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba,
como si todo fuera una extensión de su propio ser. Con el tiempo, el Brahmin dejó de hablar con los demás. No porque hubiera perdido el deseo de compartir su sabiduría, sino porque había comprendido que el verdadero maestro no necesita palabras. Las enseñanzas más profundas se transmiten no en el lenguaje, sino en la energía, en la vibración de un ser que está completamente presente, que se ha liberado del ruido constante del pensamiento y de la emoción. El silencio se convirtió en su compañero constante, y en él halló un sentido de paz que nunca había conocido. Ya no había más lucha interna, ya no había conflicto entre el deseo de entender y el de simplemente ser. En el silencio, el Brahmin encontró una libertad que superaba cualquier concepto, cualquier idea preconcebida sobre lo que debía ser o lo que no debía ser. Solo existía el presente, y ese presente era suficiente. Un día, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el río, vio a un hombre que se acercaba a él. Era un hombre joven, de rostro preocupado, con el paso acelerado y los ojos cargados de ansiedad. El Brahmin lo observó en silencio, sabiendo que la búsqueda del joven era similar a la que él había experimentado en su juventud. El joven, al llegar frente a él, lo miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Has encontrado la paz?, preguntó el joven, con la voz temblorosa. ¿Cómo has logrado encontrar la respuesta a tus preguntas? El Brahmin sonrió suavemente, su rostro iluminado por una paz que solo podía ser comprendida a través de la experiencia personal. Sin pronunciar palabra alguna, extendió su mano hacia el río y señaló el agua que fluía constantemente. El joven observó, pero no comprendió de inmediato. El río no se pregunta por qué fluye, dijo finalmente el Brahmin, con voz tranquila. No se detiene a cuestionar su curso, ni a buscar un final. Solo fluye, y en ese fluir, es perfecto. Así, tú también debes fluir, sin buscar respuestas fuera de ti. La paz no se encuentra en las palabras, ni en los conceptos. Se encuentra en el silencio de tu ser. El joven miró al Brahmin, y por un momento, un destello de comprensión cruzó sus ojos. No dijo nada más, pero su rostro, antes lleno de incertidumbre, comenzó a relajarse. El Brahmin le sonrió y, con una última mirada llena de sabiduría, se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Al regresar a su cabaña esa noche, el Brahmin se sintió más cerca de la verdad que nunca antes. El silencio interior había tomado un lugar central en su vida. Ya no se sentía como el hombre que había llegado hace años, buscando una respuesta definitiva. Ahora sabía que el camino no era un destino, sino un proceso continuo, un fluir que no necesitaba ser comprendido, solo vivido. La paz no era algo que se encontraba, sino algo que se permitía ser. Y en ese permitir, en ese aceptar, el Brahmin encontró la libertad más profunda. Capítulo 14. La esencia de la sabiduría. El amanecer se desplegaba lentamente sobre la vasta llanura, tiñendo el horizonte de colores suaves y etéreos. Una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles, que parecían murmurar secretos antiguos en susurros apenas perceptibles. En este amanecer, el Brahmin despertó sin prisas. No había prisa en su vida, el tiempo ya no era su dueño, y él no era prisionero de los minutos o las horas que marcaban el reloj. Su vida había cambiado, y la esencia de ese cambio radicaba en una profunda comprensión que había alcanzado en el silencio, en la observación paciente del mundo. Esa mañana, mientras se sentaba bajo el árbol más grande del jardín, la serenidad le invadía como un río tranquilo. Su mente, antes llena de inquietudes, dudas y ansiedades, ahora se encontraba en paz. Los pensamientos ya no lo perseguían, no lo invadían como olas furiosas en medio de una tormenta. En su lugar, la calma se había instalado en él como el sol al mediodía, estable y constante. Las enseñanzas que una vez había buscado en las montañas, los libros, y las conversaciones con maestros, ahora estaban claras en su interior. La sabiduría no se encontraba en las palabras, sino en la experiencia pura de ser. A lo largo de sus años de búsqueda, había pasado por muchos caminos. Había aprendido del dolor y de la alegría, de las derrotas y de los logros. Había conversado con sabios y con ignorantes, había discutido teorías y reflexionado sobre lo divino. Había intentado entender el significado de la vida a través del análisis, la lógica y la razón. Pero ahora, todo eso parecía carecer de importancia. Lo que había aprendido con el paso de los años era que la sabiduría no se encuentra en los libros, ni en los discursos, ni en las explicaciones racionales. La verdadera sabiduría se encontraba en el conocimiento de uno mismo,
en el entendimiento profundo de la naturaleza de la vida y del ser humano. Durante los primeros años de su existencia como Brahmin, había perseguido la idea de alcanzar una verdad absoluta. Pensaba que había algo más grande y trascendental que debía descubrir, algo que daría sentido a todos los sufrimientos y placeres que experimentaba. Pero a medida que sus años avanzaron, esa búsqueda comenzó a desvanecerse. Comprendió que la verdad no era algo que se pudiera alcanzar. La verdad no era una meta en sí misma, sino una comprensión constante de lo que ya era. Era como una flor que florece por sí sola, sin la necesidad de buscar el sol. La flor no lucha por florecer, simplemente lo hace. Y, al igual que la flor, el Brahmin entendió que la sabiduría no debía ser perseguida, sino permitida, aceptada, reconocida. No era necesario luchar por ser sabio, ya que la sabiduría ya existía en él, en cada pensamiento, en cada gesto, en cada respiración. Había aprendido a observar la vida sin el deseo de controlarla. Había aprendido a caminar por el sendero sin buscar una meta, pues la meta era el camino mismo. No había nada que alcanzar, no había ningún objetivo que se debiera cumplir. En su lugar, solo quedaba la experiencia pura de la existencia, el disfrute de cada momento tal como era, sin juicio ni expectativa. El Brahmin solía caminar por el sendero de la montaña, deteniéndose a observar cada árbol, cada piedra, cada corriente de agua. No buscaba nada en particular, solo se permitía ser testigo del milagro de la vida. La montaña, como el río, no se esforzaba por ser lo que era, simplemente era. Y en esa simplicidad radicaba su grandeza. Durante estos momentos de profunda reflexión, el Brahmin recordó a sus maestros, aquellos sabios que alguna vez lo guiaron por el camino del conocimiento. Recordó las enseñanzas sobre el desapego, sobre la renuncia al mundo material, sobre la importancia de la mente. Pero en esos momentos, sintió que esas enseñanzas eran solo un primer paso hacia algo más profundo. La renuncia al mundo material, la búsqueda de la paz interior, todo eso era útil, pero solo cuando se entendía que no había nada que renunciar. No había una lucha por abandonar lo mundano, porque lo mundano no era el problema. El problema era la forma en que se percibía lo mundano, la forma en que la mente proyectaba sus deseos, sus miedos y sus expectativas sobre la realidad. Así, el Brahmin comenzó a comprender que la verdadera sabiduría no era una conquista, sino una forma de ver el mundo. No se trataba de acumular conocimiento, sino de liberar la mente de sus propios bloqueos, de sus propias construcciones. La sabiduría era, en última instancia, la capacidad de aceptar lo que es, sin resistirlo. Era vivir plenamente el presente, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Era ver las cosas tal como son, sin las distorsiones que la mente tiende a crear. Un día, mientras caminaba por la misma montaña que tantas veces había recorrido, el Brahmin encontró a un joven sentado en el borde del sendero. El joven parecía triste, perdido en sus pensamientos. El Brahmin se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir palabra alguna. Pasaron unos minutos en silencio, observando el paisaje que se extendía ante ellos. Finalmente, el joven rompió el silencio. ¿Por qué sigo buscando? ¿Por qué no puedo encontrar lo que busco?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué siento que siempre estoy cerca, pero nunca llego? El Brahmin lo miró con ternura y, con una calma profunda, le respondió: el error radica en la búsqueda. Tú crees que hay algo que debe ser encontrado, pero la verdad es que no hay nada que buscar. La sabiduría no es algo que se encuentre afuera de ti, en algún rincón distante o en alguna experiencia lejana. La sabiduría es lo que ya eres, lo que ya está dentro de ti, esperando ser descubierto. El joven miró al Brahmin, desconcertado, sin saber qué responder. El Brahmin continuó: la sabiduría no está en el conocimiento acumulado, ni en las ideas complejas que nos enseñan. La sabiduría es la capacidad de ver la vida sin las lentes distorsionadas de nuestros pensamientos y deseos. Cuando dejas de buscar y comienzas a vivir, es cuando encuentras lo que ya está dentro de ti. Y cuando lo encuentras, ya no hay más preguntas. Solo hay aceptación, solo hay paz. El joven guardó silencio por un momento, procesando las palabras del Brahmin. Luego, lentamente, levantó la cabeza y observó el cielo. Algo en su interior parecía haberse calmado. Tal vez no entendía completamente, pero sentía una quietud en su corazón, una leve sensación de alivio. El Brahmin, sin necesidad de añadir más, se levantó y siguió su camino,
sabiendo que el joven, al igual que él, algún día llegaría a comprender la esencia de la sabiduría, que la paz no se encuentra fuera, sino dentro de uno mismo. La verdadera sabiduría es la aceptación del ser, la entrega al momento presente, y la comprensión de que no hay nada que buscar, sino solo ser. Y así, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, el Brahmin continuaba su camino, sin prisa, sin expectativas, y con la certeza de que la sabiduría se encuentra en la simpleza de la vida misma. Capítulo 15. La resignación ante la complejidad de la vida humana. La luz del sol se deslizaba suavemente a través de las hojas doradas de los árboles, mientras el buen Brahmin se sentaba en silencio junto a un pequeño arroyo. En su rostro ya no brillaba aquella juventud de antaño, ni la esperanza inquebrantable que acompañó su búsqueda de respuestas durante años. Ahora, en sus ojos había algo distinto, un reflejo sereno, como si su alma hubiese alcanzado una tregua, aunque efímera, con los tormentosos pensamientos que le habían acompañado en su larga travesía. Había sido un viaje lleno de luchas internas, de dudas existenciales y de encuentros que desvelaron las múltiples facetas de la vida humana. El Brahmin, antes un ferviente creyente en la enseñanza de los antiguos textos sagrados, ahora se encontraba sumido en un mar de cuestionamientos que nada parecía poder disipar. A lo largo de sus años de peregrinaje, había buscado la verdad en los rincones más remotos de su mente, en las doctrinas de los sabios, en los altares de los templos y, finalmente, en las profundidades de su propio corazón. Pero, como el agua que corre en el río, las respuestas siempre se le escapaban, deslizándose de sus manos con la misma rapidez con la que se le desvanecía la juventud. En su mente se entrelazaban los recuerdos de todas las enseñanzas recibidas, los consejos de los maestros que lo guiaron por el camino de la vida, y las palabras de aquellos que desafiaban la vieja sabiduría que había seguido ciegamente durante tanto tiempo. Había experimentado el ascetismo, abrazado la renuncia y la austeridad, y, sin embargo, se encontraba vacío de algo que no podía definir con palabras. Y a medida que los años avanzaban, esa sensación de vacío no desaparecía, sino que se asentaba con una calma profunda. El Brahmin había alcanzado una especie de resignación. El agua del arroyo fluía tranquila, y el sonido de las pequeñas olas que se estrellaban contra las piedras se convirtió en una metáfora perfecta de su estado interior. La vida humana, se dio cuenta, era como aquel río, siempre en movimiento, siempre cambiando, pero sin un fin claro, sin un propósito final que pudiera comprenderse de manera definitiva. El sufrimiento, la angustia y las alegrías fugaces formaban parte de un ciclo inquebrantable que no parecía tener sentido si no se aceptaba como parte del todo. Lo que más le había costado aceptar era que la vida, en su complejidad, no podía reducirse a respuestas fáciles ni a promesas de un futuro mejor, ni siquiera a las enseñanzas filosóficas que había estudiado con fervor. ¿Acaso no es más sabio aceptar lo que no puede ser comprendido?, pensaba en voz baja. Había llegado a la conclusión de que la verdad, como la vida misma, era una cuestión de aceptación. Tal vez nunca encontraría una respuesta definitiva a sus interrogantes sobre el sufrimiento, el destino y la existencia, pero había aprendido a convivir con las contradicciones de la vida humana. Tal vez, pensó, lo más importante no era la comprensión total, sino la capacidad de estar en paz con lo incierto, con la parte inexplicable que caracteriza nuestra existencia. La resignación ante la complejidad de la vida humana no era, como él había temido en su juventud, una señal de derrota. Al contrario, era una forma de liberación. Al dejar de luchar contra lo que no podía cambiar, al soltar el peso de las expectativas y las certezas, el Brahmin comenzó a sentir una ligera sensación de paz. El sufrimiento ya no le parecía algo que debía ser erradicado a toda costa, ni la muerte algo que debiera temer. El sufrimiento era una constante, y la muerte, una inevitable transición. Aceptar estas realidades no implicaba rendirse, sino comprender que las preguntas más profundas de la existencia estaban más allá de la comprensión humana. Su mente, ahora más tranquila, volvía a las enseñanzas de su juventud, pero esta vez, sin el fervor fanático que antes lo impulsaba. Recordó las palabras de su primer maestro, quien le había dicho que la verdad no se encuentra en los libros ni en las doctrinas, sino en la capacidad de ver el mundo tal como es, sin los velos de la ilusión. Durante años, había buscado fuera de sí mismo, como si la verdad residiera en algún lugar lejano, como un objeto que debía ser alcanzado. Ahora entendía que la verdad siempre había estado allí, en el presente, en lo que era, sin necesidad de ser comprendida por completo. El sol se estaba poniendo lentamente, y el buen Brahmin levantó la mirada hacia el cielo, como si agradeciera la claridad que,
por fin, se había asentado en su mente. Las sombras comenzaban a alargarse, pero él no sentía miedo. En lugar de ello, sentía una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Era una paz que nacía de la aceptación, de la rendición ante la vida tal y como era, con su complejidad y sus contradicciones. Había dejado de buscar respuestas definitivas, y en su lugar, había encontrado una forma de vivir con las preguntas. El brahmin cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones. En ese momento, no necesitaba nada más. La resignación ante la complejidad de la vida humana le había dado lo que siempre había buscado: una forma de ser, de existir, sin la necesidad de entender todo. Porque, al final, tal vez el mayor acto de sabiduría no era encontrar respuestas, sino aprender a vivir en la incertidumbre, abrazando la complejidad de la vida en su totalidad. Y así, el buen brahmin continuó su camino, no hacia una respuesta final, sino hacia una aceptación plena de lo que la vida le ofrecía, con todos sus matices y misterios. Si has disfrutado de esta narración, te invitamos a apoyar este canal de audiolibros para seguir explorando juntos las maravillosas obras de la literatura. Tu apoyo nos permite continuar trayendo más historias que despiertan reflexiones profundas y momentos de paz. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con aquellos que también disfrutan de una buena lectura. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de oyentes.